Bienvenidos y bienvenidas. Hoy toca La Pasionaria, un paseo por la historia. En las últimas marchas pro-Keiko había gente portando unas extrañas banderas blancas con el aspa, un aspa roja, que se llama el aspa de Borgoña o también conocida como Cruz de San Andrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente esto? El aspa de Borgoña es el símbolo de la hispanidad. La hispanidad puede entenderse de dos maneras: como el conjunto de pueblos hispánicos, del mismo modo que la cristiandad es el conjunto de pueblos cristianos, y como el espíritu de comunidad entre todos estos pueblos. No debemos confundir hispanidad con españolidad, debido a que la hispanidad incluye al conjunto de pueblos que comparten una cultura basada en el idioma, la religión católica, tradiciones, costumbres y un pasado histórico común, el pasado del Imperio Español. Esta bandera reivindica aquel pasado en el cual todos estos pueblos conformaron una unidad. Claro que puede haber otras interpretaciones. Representa ni más ni menos que el brazo armado y católico del conservadurismo más rancio, ¿no? El emblema que colgaba de los barcos que invadían, en los regimientos de caballería que asolaban territorios en nombre del Imperio Español. Bueno, todo lo que hemos escuchado es lo que se conoce como la leyenda negra de España. Es la visión absolutamente negativa del proceso histórico de la conquista y la fusión cultural que se dio como producto de ella. Es una visión que reniega de parte de el pasado de la mayor parte de hispanoamericanos, que tenemos tanto sangre indígena como sangre española. La visión de la leyenda negra es una visión que es incompatible con la realidad histórica, del mismo modo que la leyenda rosa, que es el hecho de verlo como algo absolutamente positivo y armonioso, también lo es. Somos una fusión, somos una mezcla. No somos vencedores ni vencidos, somos descendientes de los vencedores y de los vencidos. Y de eso se trata en la hispanidad, de reivindicar el mestizaje, la fusión cultural y el pasado común y unitario de todos los pueblos que formaron la unidad del Imperio Hispánico. Se usa en España desde 1506 más o menos, por la época de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y en especial a partir del reinado de su hijo Carlos I, ¿no? Que iniciaría una serie de guerras llamadas carlistas. ¿Cómo? Ella confunde a Carlos I de España y V de Alemania con Carlos María Isidro de Borbón. Carlos I de España era de la casa Habsburgo, conocidos como los Austrias, y gobernó a inicios del siglo XVI, mientras que las guerras carlistas se dan en el siglo XIX. Las guerras carlistas se dan durante tiempo de los Borbones, cuando Fernando VII fallece en 1833 y hereda el trono su hija Isabel, que es Isabel II de España, estalla la Primera Guerra Carlista, porque quien consideraba que debía heredar el trono era el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón. Ese es el inicio de las guerras carlistas. Hablando de locas, mejor dicho, para ser precisas, fachas. Hay fascismo en todas partes. El otro día, una tipa guaripolera del fujimorismo, ¿no?, que se llama Vania, daba una entrevista con un polo, que ya mencioné, que llevaba este símbolo y se hacía llamar hispanista y clamaba por Cristo Rey. Porque tienes puesto un polo con la cruz de Borgoña en tu pecho, ¿verdad? La cruz de Borgoña, por lo que veo. Eres hispanista igual que yo, entonces. Efectivamente, viva Cristo Rey. ¿No? Estas son las personas que tienen espacio en nuestros medios de comunicación. Bueno, como podemos apreciar, para Gabriela Wiener, alguien que clama por Cristo Rey no debería tener cabida en medios de comunicación. Esta cruz de Borgoña fue el estandarte virreinal. O sea, lo peor. Lo que ondeó, ¿no? La que ondeó sobre la destrucción del patrimonio prehispánico, el expolio de nuestras riquezas, los miles de muertos a causa de las enfermedades, la Santa Inquisición y la explotación indígena que dura hasta hoy. Bueno, acá volvemos a escuchar la leyenda negra y habla de un nosotros, como nosotros víctimas, cuando ese nosotros no existía debido a que el nosotros surge a partir de la fusión que se da con la conquista. Parece que ella creyera que en lo que hoy es América no había explotación antes de la conquista, y sí que la había, y también sacrificios humanos. En el caso de los incas,
¿Los llanas, los mitimaes y los piñas o pinacunas vivían acaso en libertad? Pues no. Saltan la idea de matar por la cruz y por la gloria. ¿Qué hace que un puñado de limeñazos de a pie alaben esta clase de simbología colonial? ¿A qué viene esta nueva modita de invocar directamente a monárquicos españoles megareligiosos de siglos pasados? En este contexto, en el contexto de su cruzada contra el comunismo supuesto del profe Castillo. Habla de un comunismo supuesto, como si se tratara de la imaginación de la gente, cuando el propio plan de gobierno ideario de Perú Libre habla de marxismo-leninismo. Entonces no es un supuesto comunismo, sino que es una realidad, es un partido comunista. Mientras ella minimiza el hecho del comunismo en el país, al mismo tiempo ella ve fascismo en todas partes. Es ignorancia de nuestra historia lo que demuestran estas personas que han hecho suya la cruz, como dicen algunos. No lo creo. Es gente que conoce perfectamente la historia y que se identifica con estos valores supremacistas y que quieren la vuelta de regímenes totalitarios como el franquismo. Es curioso, aunque no sorprendente, que Gabriela Wiener hable en forma negativa del totalitarismo, pero que al mismo tiempo reivindique a un personaje como Dolores Ibárruri, la pasionaria, partidaria de un régimen totalitario como la Unión Soviética, y más aún en tiempos de Stalin. Al parecer para Gabriela Wiener la dictadura de Franco está mal, pero la Unión Soviética de Stalin estaba muy bien, porque ella reivindica un personaje que era stalinista. La pasionaria era una dirigente del Partido Comunista Español durante la Segunda República Española y la Guerra Civil Española. Destacó por sus apasionados discursos. Si en época normal hay un adagio que dice que es preferible absolver a 100 culpables a castigar a un inocente, cuando está en peligro la vida de un pueblo, es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pueda ser absuelto. Tras la Guerra Civil se va a vivir a Rusia y su hijo muere peleando en la Segunda Guerra Mundial. La pasionaria, por ejemplo, validó el ataque de la Alemania nazi a Polonia, que desató la Segunda Guerra Mundial y que fue seguido pocos días después del ataque a Polonia de la Unión Soviética, tal y como la Alemania nazi y la Unión Soviética lo habían acordado en el protocolo secreto del pacto Ribbentrop-Molotov. ¿En qué momento la Cruz de Borgoña se convierte sobre todo en un símbolo político? Llegaremos, ¿no?, a 1935. Surge el Requeté. ¿Qué es el Requeté? Es un grupo paramilitar clandestino español que por primera vez reivindica el pasado carlista, ¿no?, el de la Armada Española y el espíritu tradicionalista. No se dice reivindica, se dice reivindica. Y acá Gabriela Wiener se confunde porque señala que los requetés por primera vez reivindican el pasado carlista. Y esto es un error, porque ella está confundiendo el reinado de Carlos I de España con el carlismo, que surge en el siglo XIX. Y no es cierto que los requetés por primera vez hayan reivindicado el pasado carlista, y ya se habían dado las guerras carlistas. Y el aspa de Borgoña no se convierte en un símbolo político en 1935, como ella lo señala. El aspa de Borgoña fue la bandera del Imperio Español, de la monarquía hispánica, durante más de 200 años. Durante la Guerra Civil Española. Los requetés o boinas rojas luchaban, decían, con el objetivo de defender la religión católica y vencer al marxismo. ¿Les suena conocido? ¿Les suena familiar? Es completamente entendible, toda vez que los republicanos se habían dedicado a asesinar curas, sacerdotes, religiosos, incendiar iglesias, conventos y reprimir a la iglesia de una manera brutal. Por ello es entendible que este sector de la población profundamente católico se plegara al bando sublevado en el contexto de la Guerra Civil Española. Esta aspa identificaba los regimientos del bando nacional, es decir, el franquista, el fascista. Es una manera bien simplista de ver la Guerra Civil Española. La bandera oficial del bando sublevado fue la rojigualda. La Cruz de Borgoña identificaba a una facción dentro de este bando, que eran los carlistas. Soldado. Sí, mi general. Retira la bandera del balcón y ponga esto atrás. ¿Qué ocurre? ¿Que no la reconoce? ¿No? El que dio muerte a miles de personas del bando republicano. El bando republicano también cometió crímenes, como por ejemplo la matanza de Paracuellos del Jarama.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Viva España! La cruz de San Andrés o aspa de Borgoño es el símbolo de la tradición hispánica tanto en España como en sus provincias ultramarinas. Creo que mejor suena los distintos reinos del Imperio Español o Españas ultramarinas. Que reivindica una vuelta al origen, una esencia del ser histórico, único, tradicional, universal. Básicamente lo que ha intentado hacer el fascismo a lo largo de su historia, es decir, exterminar todo lo que no sea ellos. Ve fascismo en todas partes. Lo diferente. Bueno, eliminar a todo el que piensa distinto, a todo el que es diferente, es algo que también sucedía en la Unión Soviética. Y más aún en tiempos de Stalin, en tiempos del régimen que la pasionaria admiraba. Y al que no se inclina ante su bandera y ante su cruz. Como podemos ver, para Gabriela Wiener, la hispanidad es prácticamente un sinónimo de fascismo por el hecho de que durante la Guerra Civil Española un sector del bando sublevado utilizaba el aspa de Borgoña como bandera. Pero el bando sublevado no estaba integrado solamente por carlistas, también había otros grupos, como la Falange, como la Seda, Renovación Española y los monárquicos alfonsinos. En el 37 Franco unifica a la Falange con los carlistas y elimina el resto de partidos dentro de su bando. Y crea la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que mezclaba dos proyectos políticos diferentes, el carlismo con el fascismo de la Falange. Mientras tanto, en el bando republicano también había varias facciones. Estaba el Partido Comunista, el PSOE, el POUM, los anarquistas, entre otros, que en la guerra acabaron enfrentándose entre sí en la retaguardia, en Barcelona. ¡Vosotros habéis roto la unidad antifascista! Esto es una muestra del trabajo que está haciendo la ultraderecha global, ¿no? Metiendo estas ideas, enarbolando los peores vicios de la Iglesia Católica, de las monarquías destructoras, de los ejércitos destructores, ¿no? Machistas, homofóbicos todos, racistas todos, antiderechos y antidiversidad. La hispanidad, lejos de promover un discurso excluyente en el que unos son los derrotados y otros son los victoriosos, unos son los opresores y otros los oprimidos, como en el indigenismo, la hispanidad es la reivindicación del pasado común. Esos señores barbados, pues, ¿no? De la antigua España imperial, tienen ahora sus herederos en Abascal de Vox, ¿no? Vox es un partido que se caracteriza por su oposición a narrativas como la de Gabriela Wiener, que tienen mucha fuerza en España. Vox es frontal con el comunismo y con el chavismo, y por este motivo es denominado fascista, precisamente por estos sectores políticos, representados en España por Unidas Podemos, coalición encabezada por Podemos y por Izquierda Unida, movimiento que a su vez es liderado por el Partido Comunista Español. Que quieren volver a estos tiempos y meter sus tentáculos en las políticas latinoamericanas. Deberíamos empezar por José Luis Rodríguez Zapatero, que ha colaborado bastante con la dictadura venezolana, o políticos del Partido Podemos, como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, como Íñigo Errejón, que ya se cambió de partido, quienes han sido asesores de los regímenes del socialismo del siglo XXI, y esto es de público conocimiento. Queremos, Chávez vive, la lucha sigue. El cuento del comunismo. Son auténticos operadores de la necropolítica los que no les importa quitarse de en medio a sus enemigos, o a los que consideran de raza y clase inferior. Hablar de supremacismo racial y de racismo evidencia una profunda ignorancia. La hispanidad no es racista, la hispanidad va más por lo cultural y reivindica precisamente la fusión, la mezcla, el mestizaje. Por ejemplo, en el Perú tenemos la Asociación Dionisio Inca Yupanqui, que toma el nombre de un inca noble que participó en las Cortes de Cádiz. Es precisamente esa la idea de la hispanidad. La Sociedad de Patriotas del Perú, que toma elementos y simbología tanto hispánicas como incaicas. Y aquí estamos, en el Perú, ¿no? Enarbolando esos símbolos. Pues ahí se quedan con su Lima. Yo desde luego no quiero saber más nada de esa ciudad virreinal. Bueno, pues si no quiere saber nada de la Lima virreinal, que se quede en el Reino de España, que es donde vive. Virreinal de hermosa, Lima de mi ensueño, primorosa Lima, te vengo a cantar.